voy a repetir lo que ustedes ya conocen, mi paso por la Federación, 10 años trabajando por el café, ni voy a repetir lo que el doctor Luis Genaro dijo de forma tan elocuente, de por qué vengo yo siempre a los congresos cafeteros. Yo hay dos cosas que no me pierdo, ni los cumpleaños de mi suegra ni los congresos cafeteros. Lo primero por obligación, lo segundo por amor. Perdón, me rectifico porque eso me pone en problemas con mi suegra. Los dos por amor. Pero sí quiero decirles que me place muchísimo estar aquí, en este auditorio que lleva el nombre de quien he considerado siempre, así lo he dicho, mi segundo padre, Arturo Gómez Jaramillo, que me enseñó muchas de las cosas que he utilizado en mi vida y que estoy utilizando en el gobierno. El doctor Arturo Gómez me enseñó la importancia del diálogo. Me decía siempre, hay que dialogar con la gente, hay que entender cómo piensan, que hay mucha gente que piensa diferente a uno, hay que respetar esas diferencias. Eso lo he venido aplicando. Me decía, no busque peleas innecesarias, no responda a ataques que no valen la pena. La virtud de la prudencia, de mantenerse uno callado cuando no tiene nada que decir. Citaba muchísimo una frase de algún filósofo, que uno es dueño de su silencio y se vuelve esclavo de lo que dice. Eso lo he venido aplicando y últimamente con más ahínco. Me enseñó también la virtud de la paciencia. Si había alguien paciente era el doctor Arturo Gómez Jaramillo. Ustedes nunca lo vieron exaltado, nunca lo vieron desesperado, siempre con una infinita paciencia. Pero también me enseñó el valor de obtener resultados. Y me decía, yo me recuerdo perfectamente, 18 de agosto de 1973, llegamos a Londres en un avión de una línea aérea que era la BOAC, que después desapareció y se convirtió en British Airways. Era un vuelo directo de Bogotá a Londres. Llegamos, era la primera vez que yo iba a Londres con la Federación, ya como funcionario de la Federación. Allá estaba el doctor Juan Camilo Restrepo, y llegamos en ese avión, el doctor Arturo Gómez Jaramillo, el doctor Leonidas Londoño, el doctor Hernán Jaramillo Campo, el doctor Carlos Ospina Delgado, el doctor Alfonso Palacio Rudas y el doctor Juan José Turbay. Y me acuerdo que en el vuelo, el doctor Arturo Gómez, que siempre me daba lecciones, me decía, mire joven, usted va a llegar a Londres y va a tener mucha información y la gente le va a preguntar muchísimo sobre qué piensa que va a pasar con el precio del café. Y yo le voy a recomendar que siempre diga que no lo veo bien, no lo veo bien. Y le voy a decir por qué, porque es casi imposible predecir el precio del café, así tenga usted información privilegiada, eso es imposible. Y si el precio baja, van a decir, hombre, usted es un visionario, un genio. Y si el precio sube, usted puede decir, siquiera me equivoqué. Pero siempre tenga en mente la importancia de no generar expectativas, sino de dar resultados. Y eso era lo que hacía el doctor Arturo Gómez, dar resultados, y eso es lo que hemos querido hacer en este gobierno. Lo que sí recuerdo, en forma más reciente, con mucho cariño, fue el pasado 14 de junio, cuando en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, eso se nos llenó de jipeados y de chivas y de puestos de degustación de café, y lanzamos juntos con la Federación la campaña Toma Café.
Ese día los cafeteros le entregaron al país, más que nada, un mensaje de optimismo, un mensaje que decía, en medio de los estragos del invierno, de las atrocidades de los violentos, de tantos problemas que sufre nuestro país, la inmensa mayoría de los colombianos es gente buena, es gente trabajadora, que nos llena de razones para creer en el mañana. Y hoy el café sigue marcándonos el camino del futuro. Qué bueno saber que Colombia siempre puede contar con sus cafeteros, con su empuje y su cultura de trabajo honesto, para recordarnos que nuestro país avanza hacia ese nuevo amanecer. Como un tinto cargado en medio de un guayabo, el café viene hoy a despertarnos, a conmovernos, a decirnos que es tiempo de avanzar, de echar para adelante, que atrás no hay que mirar por ningún motivo, como decían muchos políticos, ni para tomar impulso. Los cafeteros nos recuerdan que hoy en Colombia hay cuerda para rato, que ese es el lema de la campaña, y sí que la hay. Ustedes, los cafeteros, son el mejor ejemplo. A pesar del invierno, no han dejado de crecer, no han dejado de prosperar. Miren lo que ha ocurrido con esta durísima situación del invierno que tanto ha golpeado al agro y, por supuesto, también al sector cafetero. Entre el año 2010 y el 2011, las zonas cafeteras registraron lluvias de casi un 40% por encima de los niveles históricos, el brillo solar bajó y la temperatura también bajó. Fueron todas condiciones adversas que inevitablemente golpearon la producción. Debido a esto no pudimos cumplir el propósito que teníamos de lograr una producción de 9 millones de sacos. Y como lo dijo Luis Genaro, tuvimos en el año cafetero 8.2 millones, que de todas formas es un poquito más alto que el año cafetero anterior. Y con la situación de lluvias que golpeó la florescencia y que además la lluvia, la humedad, lo que hace, como ustedes saben mejor que nadie, es incrementar el efecto de la roya, pues la producción se golpeó muy duro y este año, el año calendario, posiblemente terminemos en 8 millones de sacos. Pero los cafeteros no se quedaron contemplando el problema, no se quedaron lamentándose, no se quedaron simplemente repitiendo las cifras negativas, sino que las transformaron en razones de esperanza, razones como las siguientes. En los últimos 12 meses, gracias al buen precio internacional y al posicionamiento de nuestro café, yo lo diría como el símbolo de Juan Valdés, las exportaciones de café superaron 2.800 millones de dólares, un 47% más que en el mismo periodo del año pasado. Más del 70% de las exportaciones del Fondo Nacional del Café corresponden a café con valor agregado, que por supuesto se vende por encima del promedio internacional. Y esto nos muestra algo muy importante, que la Federación ha tenido como una constante durante mucho tiempo, que es la estrategia de comercialización y de posicionar a nuestro café como el mejor café suave arábico del mundo, la prima de calidad que eso supone, y eso sigue dando muy buenos resultados. De hecho, hoy Colombia es el cuarto país productor en volumen. Hemos venido perdiendo peso relativo, pero somos el tercero en valor, y eso se debe a que vendemos el café más caro que los otros. O sea que sí paga tener esas políticas de posicionar el café como el mejor café del mundo. Por otro lado, el precio promedio efectivamente pagado por el fondo a los cafeteros durante el año ha sido superior a 1 millón de pesos por carga. Eso es un monto histórico y muy positivo para los productores. Ojalá, cuando yo era ministro de Hacienda, que ocupaba el puesto aquí del doctor Echeverría, hubiera tenido la carga de café a 1 millón de pesos. Eso hubiera sido una situación bastante más fácil. En esa época
que dimos ese apoyo tan importante. La carga estaba, ¿cuánto? ¿Usted se acuerda, Luis Genaro? Estaba 210.000 o 180. Mario, usted se... 190.000 pesos. Mire, entonces han cambiado las circunstancias. Y hay que destacar que a pesar de la baja de la producción, el valor de la cosecha, y eso es lo importante, en los últimos 12 meses superó los 5 billones de pesos, que es un 32% más que el mismo periodo anterior, más de 5 billones de pesos. Es una cifra récord, nunca una cosecha cafetera había generado tantos recursos, y que son recursos que se inyectan directamente a la economía. El factor multiplicador del ingreso cafetero es de lo más alto que hay en cualquier actividad económica del país. Por eso yo he repetido tanto esa frase que se utilizó con la General Motors en su época en Estados Unidos, que lo que es bueno para el café es bueno para Colombia, por ese factor, que inyecta uno al ingreso cafetero y se riega por toda la economía. Y también pues a 550.000 familias cafeteras que representan un tercio de la población rural del país. Así que hay noticias preocupantes. En invierno nos ha seguido pegando muy duro, pero los cafeteros, con ese talante que siempre los ha caracterizado, han convertido esas noticias preocupantes en razones de esperanzas. En un plan de choque para ayudar a los productores afectados por las lluvias a través de Colombia Humanitaria y por supuesto de la mano de la Federación se destinaron 57.000 millones de pesos para entrega de fungicidas y fertilizantes, y esa plata ya se ha ejecutado en más de un 80%. ¿Y qué ha significado eso? Que el nivel de infección de roya, o sea, la afectación de roya ha bajado del 44% al 12%. O sea que ahí hay unos resultados concretos y muy importantes de ayuda para mitigar el efecto del invierno. Además, en nuestro propósito de sembrar por lo menos 200.000 nuevas hectáreas de cafetales para superar el 1.000.000 de hectáreas de café en el país, como habíamos convenido, o por lo menos nos habíamos hecho esa ilusión hace un año, ahí también se ha avanzado. Desde el año pasado hasta hoy se han sembrado 30.000 nuevas hectáreas y ya vamos en 917.000. Y algo muy importante, que lo decía Luis Genaro, el 20% ya está sembrado en cafetales tecnificados, en variedades resistentes a las enfermedades de la roya, y son cafetales jóvenes, de menos de 2 años. ¿Esto qué significa? Significa que si la cosecha que tuvimos, 8.2 millones, nos genera 5 billones de pesos, pues imagínense lo que vamos a poder generar como recursos, que es muy importante, cuando esos cafetales comiencen a dar una mayor producción. Las lluvias, por fortuna, según el IDEAM, van a comenzar a amainar en unos 15 días, y los precios internacionales que oscilan, como decía el doctor Arturo Gómez, pues para arriba y para abajo es difícil de predecir, pero los inventarios mundiales y la situación general de la caficultura a nivel mundial hace prever que los precios deben seguir en un nivel razonablemente alto. O sea, esos factores combinados en cierta forma nos deben dar razones para ser optimistas, o sea que al cafetero le espera un buen futuro. Y no será producto solamente del buen precio del café internacional, sino también hay que reconocerlo y reafirmarlo, es el resultado de la política previsiva que viene aplicando la Federación, que junto con el gobierno es una demostración más de la bondad de la concertación, de lo que ahora hemos llamado las alianzas público-privadas. Ese es el esquemas que hoy en el mundo entero están siendo señalados como los esquemas más exitosos, más efectivos para
poder afrontar los problemas. Pues resulta que la federación se inventó ese esquema hace mucho tiempo, inclusive por ley, la concertación está por ley. Y ahí es otra de las lecciones que estoy aplicando, esa concertación que la federación siempre ha tenido con el gobierno y que ha dado tan buenos resultados, es la forma más efectiva de poder hacer muchos de los proyectos que un Estado, que un gobierno, que un país debe hacer. Hoy, precisamente, en el Congreso de la República, y yo le hago un llamado a los congresistas que por favor aprueben el proyecto de ley sobre los esquemas público-privados. Eso nos va a permitir, entre otras cosas, concesionar mucho más rápido muchas de las obras de infraestructura que el país está reclamando a gritos. Hoy debe ser ese proyecto que tiene mensaje de urgencia aprobado en el Congreso. Y si seguimos a ese ritmo de renovaciones y de lucha contra la roya, si continuamos, y así va a ser, todos los programas de apoyo y de crédito a los caficultores, yo creo que es posible que alcancemos la meta que nos habíamos puesto de tener en el 2014 una producción de 14 millones de sacos y en el 2018 una producción de 18 millones de sacos. Sé que son objetivos ambiciosos, pero creo que se pueden lograr si seguimos en ese ritmo de renovación. La Federación también tiene un reto de hacer una reingeniería general y permanente de sus diferentes servicios, de su estrategia comercial, en un mundo cada vez más interconectado, un mundo cada vez más difícil, porque lo que estamos viendo que está sucediendo en los países industrializados, en Estados Unidos, en Europa, en el Japón, nuestros clientes de café tradicionales, los mercados tradicionales son esos mercados que están viviendo una situación económica muy complicada. Por eso hay que mantener una reingeniería permanente, con procesos operativos más eficientes, con logísticas más eficientes, para que la caficultura sea siempre más competitiva. Este es un buen momento para reinventar, y es un proceso que la Federación afortunadamente ha mantenido como regla general, reinventarse permanentemente, acoplarse a las nuevas circunstancias, y creo que este es un buen momento para hacer ejercicios de esa naturaleza. El Gobierno Nacional reitera, y les quiero reiterar aquí en este Congreso, su especial compromiso con los cafeteros de Colombia, y el cual se ha expresado ya. Eso no es un compromiso de palabra, es un compromiso de hecho. Se ha expresado ya en un apoyo, creo que sin precedentes, y que ha implicado un gran esfuerzo fiscal para atender las diferentes necesidades de los cafeteros, pero creo que es un esfuerzo que bien ha valido la pena. Este año el sector cafetero recibió aportes directos por 310.000 millones de pesos, 310.000 millones, en programas como el ICR para los beneficiarios del programa de permanencia, sostenibilidad y futuro, el servicio de extensión, el respaldo a los afectados por el invierno, la investigación de Cenicafé, los incentivos a las cooperativas, entre varios programas. Igualmente vale la pena destacar la cifra récord en los préstamos de Finagro, que durante el presente año tuvieron un valor de más de 500.000 millones de pesos a más de 100.000 productores de café. Otro ejemplo es el acompañamiento que viene dando el Banco Agrario a los comités departamentales de cafeteros para sortear las dificultades climáticas de quienes trabajan en la reconstrucción de las viviendas que han sido afectadas por la ola invernal. Y resumiendo lo anterior, tenemos que de cada 4 pesos que invierte la organización gremial cafetera, de cada 4 pesos, 3 son aportes del Gobierno Nacional, situación que a todas luces es difícil de sostener en el tiempo, es difícil sostener esa relación, por lo cual es necesario ser cada vez más eficientes, más eficaces,
y buscar un mayor apalancamiento para los diferentes programas. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para dejarles nuevamente sembrada la posibilidad de que ustedes discutan con el gobierno hacer algo con la contribución cafetera. Esa es otra de las lecciones que la Federación le ha dado al mundo y a Colombia. Y otra de las lecciones que el doctor Arturo Gómez siempre me dio a mí, porque siempre me decía, siempre recordaba que fue Eduardo Santos el que creó el Fondo Nacional del Café. Me decía, eso es de los inventos más importantes que se ha dado en la historia del país, por las bondades que ha tenido y por los efectos que ha tenido. Siempre tratar de buscar la forma de ahorrar durante las épocas de vacas gordas para poder resistir con más entereza y más eficiencia la época de las vacas flacas. Y el gobierno está dispuesto a estudiar ese aumento de la contribución y presentarlo al Congreso en una decisión concertada con ustedes, los cafeteros. Y hoy quiero asegurarles, como lo dijo Luis Genaro, que como hombre del café, sin haber tenido nunca un paro de café, que el Gobierno Nacional va a seguir apoyando con todo lo que esté a su alcance a este sector crucial de nuestro campo y de nuestra economía. Porque si algo ha contribuido a construir paz en nuestro país, ha sido el café. Si algo ha creado tejido social, tejido institucional, tejido empresarial, aquí en nuestro país, es el café. Yo hice mi tesis universitaria sobre ese tema, por qué es que tenemos en Colombia la democracia más antigua de América Latina, y hacía una relación directa con el café, y sigo creyendo eso. Y lo hace en todo el país, porque se está expandiendo el café, afortunadamente, a muchos municipios y departamentos, y que están cambiando nuestro mapa cafetero. ¿Quién se iba a imaginar hace unos años que el Huila sería el primer productor de café en Colombia, por encima de Antioquia, o por encima de lo que siempre hemos llamado el eje cafetero, los departamentos del eje cafetero? Pero así es, y no solo se trata del Huila, sino también de otros departamentos del sur del país. Según el último informe de la Federación, más del 27% de nuestro café se produce en el Huila, en el Cauca y en Nariño. Felicitaciones a estos y a tantos otros departamentos que se esfuerzan por tener mejores lugares como productores de café. Estuve el sábado en San Juan de Río Seco, Cundinamarca, y allá, ¿qué me pidieron? Una platica para poder utilizar los recursos que ya tiene la Federación para la renovación del café. Y me hacían unas cuentas, doctor Echeverry, muy interesantes. Les hace falta como ese primer case para poder hacer la renovación. Si les damos ese primer case, me acuerdo que eran 400 hectáreas, entonces ellos pueden acceder al programa. Y eso en este momento cambia totalmente la situación de empleo y de bienestar de todo ese municipio y de varios municipios aledaños. Y están esperanzadísimos, han hecho todas las cuentas. Eso se puede repetir a lo largo y ancho del país. Yo creo que eso es plata bien invertida en nuestro objetivo del plan de desarrollo, el objetivo de este gobierno, que se puede resumir, como ustedes lo saben, en menos pobreza, más empleo y más seguridad. Esa inversión genera más seguridad, menos pobreza y más empleo. Entonces ahí estamos, por eso el esfuerzo que hacemos fiscal, pues, sí, es un esfuerzo fiscal, pero lo hacemos con convicción, porque sabemos que son recursos que van exactamente en la dirección que nosotros queremos ir como país.
Con todo lo dicho, me complace ratificar hoy en este Congreso el acuerdo para la prosperidad cafetera 2010-2015 que suscribimos prácticamente a la semana de haber yo tomado posesión de la presidencia, el 19 de agosto del año pasado. Y lo hago además con la satisfacción de ver que muchos de sus puntos, como aquí ha quedado claro, se están cumpliendo a cabalidad. Con la renovación de los cafetales, con la extensión del área sembrada, con el trabajo mancomunado entre Federación y Gobierno, estamos avanzando en esos objetivos primordiales que son la lucha contra la pobreza, la creación de empleo y la mayor competitividad de nuestro grano para hacer de nuestro café ese motor dentro de la locomotora del sector agropecuario. Y celebro muchísimo, doctor Luis Genaro, los adelantos que usted refiere en tema de la tecnificación y la conectividad de los cafeteros a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso es parte del futuro que queremos construir. A comienzos del gobierno, con el ministro Diego Molano de las TICs, nos pusimos unas metas que todo el mundo decía que estábamos locos, que eso era imposible de lograr. En el país había cerca de 2.2 millones de hogares conectados a la red de banda ancha y nos propusimos cuadruplicar esa cifra a 8.8 millones y subir de 200, teníamos 205, 210, no me acuerdo exactamente la cifra, pero a 700 municipios, el número de municipios conectados. Pues bien, llevamos 15 meses de gobierno y estamos cumpliendo esa cifra y se acaba de cerrar una licitación hace 15 días en donde ya se asegura que no van a ser 700, sino 900 los municipios conectados a red de banda ancha. Eso coincide perfectamente con esa política visionaria de la Federación y del doctor Luis Genaro con este aparatico. Este aparatico realmente puede revolucionar el bienestar de los cafeteros, de las familias cafeteras. Con este aparatico se puede cambiar la vida, inclusive en materia de educación, en materia de salud. Ya cuando comiencen los enfermeros a consultar a través de este aparatico cierto tipo de enfermedades, el médico no tiene que estar ahí presente. Cuando a través de este aparatico el cafetero se pueda enterar que en la bolsa de Nueva York el café subió o que el dólar bajó, entonces el que va a comprar su café pues le va a comprar a mejor precio, porque ya no va a tener información directa. Que el servicio de extensión muchas veces no va a tener que ir hasta allá, le muestra, mire, a través de esto la fotografía del cafetal y dice, mire, eso lo que le sucede al cafetal es esto, hágale esta otra cosa. Esto puede revolucionar, por eso lo felicito, doctor Luis Genaro, porque esto es un ejemplo de cómo un sector se aprovecha de las tecnologías y que coincide con lo que estamos haciendo en el país, en el gobierno, de ir conectando el país, precisamente para que usuarios como los cafeteros puedan utilizar la tecnología en su propio beneficio. También me complace muchísimo el compromiso del sector cafetero con el medio ambiente y con el logro de lo que se ha llamado una caficultura climáticamente inteligente, porque no podemos engañarnos, el cambio climático llegó para quedarse y no nos queda otra alternativa sino que adaptarnos, prepararnos para convivir con ese cambio climático, mitigar sus efectos y enfrentarlo en una forma competitiva. Los cambios que estamos haciendo en los cafetales para usar variedades resistentes al café, el incremento del área sembrada para disminuir la densidad de siembra, los manejos fitosanitarios y la información oportuna a los caficultores sobre el clima, sobre las lluvias, son algunos de los factores que tenemos que seguir trabajando. Y hay que resaltar algo muy importante, a lo cual tenemos que darle todavía más importancia, doctor Juan Camilo, es lo que se viene haciendo en Cenicafé para estos propósitos.
usted lo conoce mejor que nadie. Cenicafé hoy integra la Red Interinstitucional para el Cambio Climático y la Seguridad Alimentaria y hace parte de otras iniciativas identificadas por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se creará con el 10% del producto de todas las regalías en el país a partir del próximo 1 de enero. Y su papel será sin duda sobresaliente en la nueva estrategia de ciencia y tecnología, y hay que reforzar lo que Cenicafé ha hecho en materia de investigación. Es un activo importantísimo que tenemos que no solamente cuidarlo, sino multiplicarlo. Allá hay unos estudios, por ejemplo, el cambio climático, lo que hace en la producción de café, 1 grado, no me acuerdo cuál era la relación, 1 grado de más de temperatura, lo que eso significa en la localización de las plantas del café en nuestras montañas. Eso genera, a unos les genera unos tremendos problemas y a otros les genera unas tremendas oportunidades, pero hay que prever eso y anticiparse para poder adaptarse al cambio climático, que es la palabra mágica. Hay que adaptarnos a una realidad, porque esa realidad no la podemos desconocer, y ahí Cenicafé juega un papel fundamental. En el tema de las vías, en particular las vías terciarias, compartimos con los cafeteros y con todos los agricultores, doctor Rafael, la preocupación por los daños que han sufrido por el invierno, y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para mejorarlas. Tenemos previstos un presupuesto de 414.000 millones de pesos para atender la red terciaria en todos los municipios, particularmente en el tema del mantenimiento. Y que quede claro, vamos a seguir trabajando en el mejoramiento y el mantenimiento de la red terciaria de la mano con la Federación, que ha sido en este aspecto una aliada muy eficaz y que hemos dado buenos resultados. Finalmente, no puedo dejar de destacar el importante impulso que representa para el sector cafetero, que fue durante mucho tiempo pues nuestro producto insignia en el sector exportador, por los tratados de libre comercio, que estamos simplemente consolidando el acceso a esos mercados tradicionales, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero también nuevos mercados que estamos abriendo. Corea es un mercado muy interesante. Japón, por supuesto ya les exportamos, pero exportar con valor agregado, exportar en otras formas, eso es una oportunidad muy interesante. Turquía, allá cuando fui ahora a Turquía me daban pues café turco, el famoso café turco, pues qué bueno, que son 70 millones de consumidores, poderles vender mucho más café. A Turquía no le vendemos mucho café. En fin, ahí hay un área donde podemos seguir trabajando juntos y donde el gobierno lo que está haciendo es abonando el terreno para que la Federación, los cafeteros puedan sembrar y cosechar. Se ha defendido la denominación de origen del café de Colombia, que es una ventaja comparativa frente a cualquier otro café del mundo. Y creo que más café de Colombia en el mundo, pues eso simplemente es más ingresos para los cafeteros y más prosperidad para los colombianos. Doctor Luis Genaro y amigos cafeteros, en medio de las dificultades que nos ha traído el invierno, ustedes los cafeteros han dado ejemplo a todo el país de templanza, de empuje, de optimismo. El optimismo, lo he repetido en muchas ocasiones, en una nación es como el sol para los cafetales. Sin sol no hay cosecha, no hay producción, no hay crecimiento. Las sociedades requieren tener optimismo y afortunadamente en el país hay optimismo, uno lo respira por todos lados y hay que tratar de alimentar ese optimismo todos los días, porque eso es lo que le da a uno esperanzas, ánimos para seguir adelante, ánimos para ser innovadores, ánimos para progresar. Por eso quiero hacer un reconocimiento al gremio cafetero
y a los más de 550.000 cafeteros del país, que han hecho de la tragedia una oportunidad y se las han arreglado para mantener o incluso incrementar su producción para renovar sus cafetales. Gracias a ustedes, hoy podemos decir que el café de Colombia está más vivo que nunca. Por eso termino recordando y agradeciendo ese mensaje de esfuerzo, trabajo y positivismo que nos entrega el café. Gracias, cafeteros, gracias por alumbrar con el sol del optimismo nuestra economía y nuestro futuro. Muchas gracias.